En la vasta extensión de la selva peruana, una joven cae en picado por el aire. Su cuerpo gira salvajemente mientras cae a 10.000 pies del cielo. El denso dosel del Amazonas corre hacia ella. Las ramas azotan su rostro y su cuerpo mientras ella choca contra las copas de los árboles. Esta es Juliane Koeke y acaba de convertirse en la única superviviente de un devastador accidente aéreo. Pero su lucha por la supervivencia apenas ha comenzado. En la víspera de Navidad de 1971, Juliane, de 17 años, aborda el vuelo 508 de Lanza en Lima, Perú, con su madre, María. Se dirigen a Pucallpa para pasar las vacaciones con el padre de Juliane, Hans Wilhelm. El ambiente en el aeropuerto es festivo y los viajeros se apresuran a llegar a sus destinos a tiempo para Navidad. Juliane y su madre están muy animadas y esperan reunirse con Hans Wilhelm en su estación de investigación en la selva tropical. Mientras se acomodan en sus asientos, Juliane nota el cielo nublado fuera de la ventanilla del pequeño avión. El informe meteorológico mencionaba la posibilidad de tormentas, pero la aerolínea consideró seguro volar. Lo que no saben es que este vuelo rutinario de 90 minutos se convertirá en una pesadilla que pondrá a prueba los límites de la resistencia humana. El avión despega suavemente, ascendiendo hacia el cielo nublado sobre Lima. Juliane observa cómo la extensa ciudad que se encuentra debajo da paso gradualmente a la exuberante alfombra verde de la selva amazónica. Siempre ha estado fascinada por la selva, ya que creció con padres que dedicaron sus vidas a estudiar su rica biodiversidad. Hoy, sin embargo, esa visión familiar la llena de una inexplicable sensación de inquietud. A medida que el avión asciende hacia el cielo, aparecen nubes oscuras en el horizonte. Los pilotos, decididos a cumplir con su programa de Nochebuena, siguen adelante a pesar del empeoramiento de las condiciones climáticas. De repente, el avión se ve envuelto en una violenta tormenta. Los relámpagos brillan fuera de las ventanas, iluminando brevemente el terror en los rostros de los pasajeros. El avión se estremece y gime bajo el ataque del viento y la lluvia. Juliane agarra con fuerza la mano de su madre mientras la turbulencia se intensifica. La cabina se llena del sonido de pasajeros asustados y niños llorando. Los asistentes de vuelo intentan mantener la calma, pero sus voces tensas delatan su propio miedo. El corazón de Juliane se acelera al darse cuenta de la gravedad de su situación. En un instante todo cambia. Un estallido ensordecedor resuena a través del avión cuando un rayo cae sobre el tanque de combustible, provocando una explosión que destroza el avión. De repente, la cabaña se llena de un fuerte viento y una cacofonía de gritos. Juliane, todavía atada a su asiento, es expulsada violentamente del avión en desintegración. Mientras cae en picado por el aire, el tiempo parece detenerse. En estos aterradores momentos, la vida de Juliane pende de un hilo y su destino queda librado a los caprichosos vientos de la tormenta. El mundo que la rodea se vuelve una mancha verde y gris mientras cae por el cielo. El rugido del viento en sus oídos es ensordecedor y su mente lucha por comprender lo que está pasando. En una fracción de segundo, recuerda las palabras de su padre sobre la caída en el dosel del Amazonas. Si alguna vez te encuentras cayendo desde una gran altura en la jungla, mantén tu cuerpo recto y rígido. Los densos árboles y enredaderas frenarán tu caída. Casi instintivamente, Juliane endereza su cuerpo tanto como puede, con los brazos apretados contra los costados. El dosel del bosque corre hacia ella y ella choca contra capas de ramas y hojas. Cada impacto es insoportable, pero está ralentizando su descenso. Finalmente, después de lo que parece una eternidad, cae al suelo con un ruido sordo repugnante. Si estás cautivado por la increíble historia de supervivencia de Juliane contra todo pronóstico, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para conocer más historias extraordinarias sobre la resiliencia humana. La oscuridad envuelve a Juliane cuando pierde el conocimiento tras el impacto. Cuando finalmente recupera el conocimiento, el mundo que la rodea está inquietantemente tranquilo. La cacofonía del choque ha sido reemplazada por los sonidos ambientales de la selva tropical. Desorientada y en shock, Juliane intenta darle sentido a lo que la rodea. Está tumbada en el suelo del bosque, todavía atada a su asiento. El denso follaje sobre ella se rompe donde ella cayó, permitiendo que los rayos de sol penetren en la penumbra. A medida que sus sentidos regresan lentamente, el dolor inunda su cuerpo. Su clavícula está rota,
lo que provoca fuertes sacudidas de agonía en su hombro con cada movimiento. Su ojo derecho está cerrado por la hinchazón y puede sentir un corte profundo en el brazo. Pero está viva y ahora enfrenta un desafío aún mayor: sobrevivir en uno de los entornos más implacables de la Tierra. El primer pensamiento coherente de Juliane es sobre su madre. Ella grita con voz ronca y débil, pero no recibe respuesta. La comprensión de que ella podría ser la única superviviente la golpea como un golpe físico. Las lágrimas corren por su rostro mientras lidia con la enormidad de lo sucedido. Basándose en los conocimientos adquiridos por sus padres, ambos zoólogos que trabajaron en el Amazonas, Juliane hace balance de su situación. No tiene comida ni agua, y solo está vestida con un mini vestido sin mangas y una sandalia, una vestimenta difícilmente adecuada para la jungla. La densa selva tropical se extiende interminablemente en todas direcciones, repleta de depredadores y criaturas venenosas. Con tremendo esfuerzo, Juliane logra desabrocharse del asiento. Cada movimiento envía oleadas de dolor a través de su cuerpo, pero sabe que no puede quedarse donde está. Necesita encontrar agua y refugio antes del anochecer. Mientras se encuentra de pie sobre sus piernas temblorosas, la magnitud de sus heridas se hace evidente. Además de su clavícula rota y su ojo hinchado, tiene cortes profundos y moretones en todo el cuerpo. Sus pies están descalzos y ya cortados del áspero suelo del bosque. La primera prioridad de Juliane es el agua. Recuerda el consejo de su padre: seguir el agua corriente abajo conducirá a la civilización. Con esto en mente, comienza su agotador viaje por la selva tropical. Cada paso es una agonía. Sus pies descalzos cortados y magullados por el terreno implacable. El zumbido constante de los insectos es enloquecedor y el aire húmedo hace que cada respiración sea una lucha. Mientras avanza entre la densa maleza, la mente de Juliane se acelera. ¿Qué distancia recorrió el avión antes de estrellarse? ¿A qué profundidad se encuentra en la jungla? ¿Alguien podrá encontrarla? Las preguntas dan vueltas en su cabeza, pero se obliga a concentrarse en la tarea inmediata de sobrevivir. El primer día es una mancha de dolor y determinación. Juliane camina a tropezones por el bosque. Sus ojos buscan constantemente cualquier señal de agua. La jungla está llena de sonidos: los cantos de los pájaros, el susurro de animales invisibles entre la maleza, el constante zumbido de los insectos. Cada ruido la hace saltar, con los nervios de punta por la terrible experiencia que ha soportado. A medida que avanza el día, la sed se convierte en la compañera constante de Juliane. Tiene la boca seca y los labios agrietados. Ella conoce los peligros de beber agua no tratada en la jungla, pero a medida que comienza la deshidratación, se da cuenta de que tal vez no tenga otra opción. A última hora de la tarde, finalmente escucha el débil sonido del agua corriendo. La esperanza surge a través de ella mientras empuja hacia el sonido, ignorando el dolor en su maltratado cuerpo. Ella emerge del denso follaje para encontrar un pequeño arroyo. La visión del agua clara y fluida es casi insoportable. Juliane cae de rodillas al borde del arroyo, toma el agua fría en sus manos y bebe profundamente. El alivio es inmediato, pero se obliga a beber lentamente, sabiendo que tragar demasiado podría enfermarla. Una vez atendida su necesidad más apremiante, Juliane centra su atención en un refugio para pasar la noche. El sol se está poniendo y ella sabe que la jungla pronto quedará sumida en la oscuridad. Usando ramas rotas y hojas grandes, construye un tosco cobertizo contra la base de un gran árbol cerca del arroyo. No es mucho, pero brindará cierta protección contra los elementos. Al caer la noche, la jungla se transforma. El coro diurno de pájaros da paso a los sonidos de las criaturas nocturnas. Llamadas extrañas resuenan en la oscuridad y el susurro entre la maleza adquiere una cualidad más siniestra. Juliane se acurruca en su refugio improvisado, agotada pero demasiado aterrorizada para dormir. Cada sonido la hace estremecerse. Su imaginación evoca imágenes de jaguares y otros depredadores merodeando más allá de su vista. La noche parece interminable. Juliane entra y sale de un sueño intermitente y se despierta sobresaltada por cada ruido desconocido. Cuando las primeras luces del amanecer finalmente atraviesan el dosel, se siente aliviada y aprensiva al mismo tiempo. Ha sobrevivido a su primera noche, pero ahora se enfrenta a otro día de incertidumbre y peligro. Con la llegada del día, Juliane puede evaluar mejor sus heridas.
La herida en su brazo está furiosa e inflamada y, para su horror, descubre que está infestada de gusanos. Su primer instinto es tratar de eliminarlos, pero recuerda algo que su padre le dijo una vez. En ausencia de atención médica adecuada, los gusanos pueden ayudar a prevenir infecciones al devorar el tejido muerto. Para combatir las náuseas, deja los gusanos en su lugar, con la esperanza de que ayuden a mantener limpia la herida. Juliane sabe que necesita seguir moviéndose. Los grupos de búsqueda buscarán el lugar del accidente, pero en la densa jungla podrían pasar días o incluso semanas hasta que la encuentren. Su mejor oportunidad de sobrevivir es seguir la corriente, con la esperanza de que la lleve a un río más grande y, finalmente, a la civilización. Antes de partir, vuelve a beber profundamente del arroyo y busca en los alrededores algo comestible. Reconoce algunas plantas que sus padres le habían mostrado y que son seguras para comer. Pequeñas bayas y hojas que, aunque no llenan especialmente, le proporcionarán algo de sustento. Recoge lo que puede y lo guarda en una hoja grande que ha convertido en una bolsa improvisada. Cuando Juliane comienza su segundo día en la jungla, la realidad de su situación comienza a asimilarse. El shock y la adrenalina iniciales van desapareciendo, siendo reemplazados por un miedo profundo y persistente. ¿Qué pasa si no puede encontrar la salida? ¿Qué pasa si nadie la encuentra nunca? Piensa en sus padres, imaginando su preocupación y dolor. La idea de no volver a verlos es casi insoportable, pero Juliane no es más que resistente. Canaliza su miedo en determinación, concentrándose en poner un pie delante del otro. El proceso es lento y doloroso. Sus pies descalzos están cortados e hinchados, lo que hace que cada paso sea una prueba. El aire húmedo es denso y opresivo, y tiene que detenerse con frecuencia para descansar y beber agua. Mientras camina, Juliane vigila atentamente lo que la rodea. El Amazonas es el hogar de numerosas criaturas peligrosas, serpientes venenosas, insectos que pican y depredadores como jaguares y caimanes. La voz de su padre resuena en su cabeza, recordándole que debe observar dónde pisa y estar consciente de su entorno en todo momento. El día avanza y las fuerzas de Juliane comienzan a menguar. La pequeña cantidad de comida que reunió no es suficiente para sustentarla por mucho tiempo y el esfuerzo físico le está pasando factura. Al final de la tarde, apenas puede seguir moviéndose. Decide acampar para pasar la noche y encuentra un área relativamente despejada cerca del arroyo. Mientras se prepara para pasar otra noche en la jungla, Juliane reflexiona sobre su situación. Está viva, lo cual es un milagro en sí mismo, pero sabe que cada día que pasa reduce sus posibilidades de ser rescatada. Intenta mantener una actitud positiva, centrándose en las cosas que puede controlar, encontrar comida y agua, tratar sus heridas lo mejor que pueda y seguir avanzando río abajo. Los próximos días siguen un patrón similar. Juliane se despierta con las primeras luces del día, bebe del arroyo y busca plantas comestibles. Camina hasta donde sus fuerzas se lo permiten, siguiendo el sinuoso camino del arroyo a través de la jungla. Cada noche, construye un refugio sencillo e intenta descansar, aunque el sueño le resulta difícil en la ruidosa y peligrosa oscuridad. Al cuarto día de su terrible experiencia, Juliane hace un descubrimiento aterrador. Al doblar una curva en el arroyo, se topa con los cuerpos de otros pasajeros del accidente, todavía atados a sus asientos. La vista es espantosa. Los cuerpos están hinchados y descomponiéndose en el aire húmedo y el olor es abrumador. Juliane retrocede horrorizada. Su mente da vueltas ante el sombrío recordatorio de lo cerca que estuvo de la muerte. Luchando contra las lágrimas y las náuseas, Juliane se obliga a acercarse al lugar del accidente. Por mucho que quiera huir, sabe que esta podría ser su única oportunidad de encontrar algo útil para su supervivencia. Armándose de valor ante la escena de pesadilla, busca en la zona. Entre los escombros esparcidos, encuentra una bolsa de dulces. No es mucho, pero en su estado desesperado, parece un tesoro. El azúcar proporcionará un impulso de energía muy necesario. También encuentra una pequeña botella de repelente de insectos, que le aliviará el constante ataque de los insectos que pican. Mientras Juliane continúa su viaje, siguiendo el pequeño arroyo que descubrió, los peligros de la jungla se vuelven cada vez más evidentes. Ella evita por poco pisar una serpiente venenosa enroscada en un tronco, con su cabeza en forma de diamante levantada en señal de advertencia.
En otra ocasión, tiene que trepar a un árbol para evitar que una manada de jabalíes se estrelle entre la maleza. Cada noche trae nuevos terrores, mientras los sonidos de los depredadores resuenan en la oscuridad. Juliane aprende a distinguir entre las diferentes llamadas, el gruñido grave de un jaguar, el chasquido de ramas que podría indicar que un animal grande se mueve cerca. Pasa las noches completamente despierta, con todos los sentidos en alerta máxima. El constante estado de miedo y vigilancia pasa factura. Juliane se encuentra hablando en voz alta, a veces consigo misma, a veces imaginando conversaciones con sus padres. La ayuda a mantenerse cuerda en la opresiva soledad de la jungla. Recita poemas y canciones que aprendió en la escuela, cualquier cosa para mantener su mente activa y alejar la creciente desesperación. Los días se confunden mientras Juliane sigue adelante. Su cuerpo se está debilitando por la falta de comida y el esfuerzo del movimiento constante, pero su voluntad sigue siendo fuerte. Sabe que rendirse significa una muerte segura y está decidida a sobrevivir, a volver a ver a sus padres y a contar su historia. Al séptimo día, exhausta y delirando por el hambre y la infección, Juliane se enfrenta a su mayor prueba hasta el momento. El arroyo que ha estado siguiendo cae en una serie de cascadas. El rugido del agua que cae es ensordecedor y la niebla crea una atmósfera fantasmal en la jungla. Juliane examina la escena con consternación. Las rocas alrededor de las cataratas están resbaladizas por el rocío y el musgo, demasiado peligrosas para escalarlas en su estado debilitado. Por un momento, la desesperación amenaza con abrumarla. ¿Ha recorrido todo este camino solo para ser detenida por esta barrera infranqueable? Pero entonces, una idea se forma en su mente. Es peligroso, posiblemente suicida, pero podría ser su única oportunidad. Recuerda que su padre le dijo que todos los arroyos y ríos de esta parte del Amazonas acaban desembocando en zonas pobladas. Si puede superar estas cataratas, podría encontrar ayuda río abajo. Juliane toma una decisión desesperada. Ella dejará que el agua la lleve sobre las cataratas y río abajo. Es un riesgo enorme. Las rocas podrían matarla fácilmente o la corriente podría arrastrarla hacia abajo. Pero en su estado actual, sabe que no podrá sobrevivir mucho más en la jungla. Si estás al borde de tu asiento preguntándote si Juliane sobrevivirá a esta peligrosa decisión, no olvides suscribirte a nuestro canal. Te traemos las historias reales más increíbles de supervivencia contra todo pronóstico. Juliane respira profundamente y se sumerge en el agua. La corriente inmediatamente la agarra, empujándola hacia el borde de las cataratas. Por un momento aterrador, ella está en caída libre, con el rugido del agua a su alrededor. Luego cae a la piscina de abajo con un tremendo chapoteo. El impacto la deja sin aliento y, durante unos segundos de infarto, cae bajo el agua, sin saber en qué dirección está arriba. Finalmente, Juliane sale a la superficie, jadeando en busca de aire. La corriente sigue siendo fuerte y la arrastra río abajo a un ritmo alarmante. Se las arregla para ponerse boca arriba, manteniendo la cabeza fuera del agua mientras la arrastran. Ramas y rocas raspan su cuerpo mientras la arrastran río abajo, sumándose a su ya extensa colección de cortes y magulladuras. Después de lo que parece una eternidad, la corriente comienza a disminuir. Juliane ve un árbol caído que se adentra en el río y lo agarra desesperadamente. Sus manos, débiles y resbaladizas, casi pierden el agarre, pero logra aguantar. Con las últimas fuerzas que le quedan, se lanza a la orilla. Tumbada en la orilla del río, Juliane hace balance de su situación. Está maltratada y exhausta, pero viva. La apuesta ha dado sus frutos. Ahora se encuentra en un río más ancho, lo que le da la esperanza de estar más cerca de la civilización. Mientras sus ojos exploran la costa, su corazón da un vuelco. Allí, atracado en la orilla, hay un pequeño barco. Aunque no hay nadie cerca, la presencia del barco significa que está cerca de zonas habitadas. La esperanza surge dentro de ella, dándole un segundo aliento. Decide seguir la orilla del río, sabiendo que tarde o temprano se encontrará con gente. Los próximos días son una mancha de dolor y determinación. Al séptimo día, exhausta y delirando por el hambre y la infección, Juliane se enfrenta a su mayor prueba hasta el momento. El arroyo que ha estado siguiendo cae en una serie de cascadas. El rugido del agua que cae es ensordecedor y la niebla crea una atmósfera fantasmal en la jungla.
Juliane examina la escena con consternación. Las rocas alrededor de las cataratas están resbaladizas por el rocío y el musgo, demasiado peligrosas para escalarlas en su estado debilitado. Por un momento, la desesperación amenaza con abrumarla. ¿Ha recorrido todo este camino solo para ser detenida por esta barrera infranqueable? Pero entonces, una idea se forma en su mente. Es peligroso, posiblemente suicida, pero podría ser su única oportunidad. Recuerda que su padre le dijo que todos los arroyos y ríos de esta parte del Amazonas acaban desembocando en zonas pobladas. Si puede superar estas cataratas, podría encontrar ayuda río abajo. Juliane toma una decisión desesperada. Ella dejará que el agua la lleve sobre las cataratas y río abajo. Es un riesgo enorme. Las rocas podrían matarla fácilmente o la corriente podría arrastrarla hacia abajo. Pero en su estado actual, sabe que no podrá sobrevivir mucho más en la jungla. Si estás al borde de tu asiento preguntándote si Juliane sobrevivirá a esta peligrosa decisión, no olvides suscribirte a nuestro canal. Te traemos las historias reales más increíbles de supervivencia contra todo pronóstico. La expansión comienza aquí. Mientras Juliane se encuentra al borde de las cataratas, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, se toma un momento para prepararse para lo que está por venir. El rugido del agua es ensordecedor, ahogando incluso el constante zumbido de los insectos que han sido su constante compañero durante la última semana. Cierra los ojos, pensando en sus padres, sacando fuerzas del recuerdo de su amor y de las lecciones que le enseñaron sobre la supervivencia en la jungla. Juliane respira profundamente y se sumerge en el agua. El shock del frío casi la hace jadear, pero logra mantener la boca cerrada, sabiendo que tragar demasiada agua podría ser fatal. La corriente inmediatamente la atrapa, empujándola hacia el borde de las cataratas con una velocidad aterradora. Por un breve momento, considera intentar nadar de regreso a la orilla, pero sabe que es demasiado tarde. Ella está comprometida con este curso de acción ahora, para bien o para mal. Cuando llega al borde de las cataratas, el tiempo parece ralentizarse. Juliane es muy consciente de cada sensación. El rocío en su cara, el rugido del agua en sus oídos, el martilleo de su corazón. Entonces, de repente, ella está en el aire. Por un momento aterrador, ella está en caída libre. El mundo a su alrededor es una mancha de agua blanca y follaje verde. La caída parece durar una eternidad y en ningún momento. Luego cae a la piscina de abajo con un tremendo chapoteo. El impacto la deja sin aliento y, durante unos segundos de infarto, cae bajo el agua, sin saber en qué dirección está arriba. La corriente la sacude como a una muñeca de trapo, estrellándola contra las rocas sumergidas. El dolor explota a través de su cuerpo, pero el agua fría lo adormece casi de inmediato. Juliane lucha contra el impulso de entrar en pánico, sabiendo que perder la cabeza ahora podría significar la muerte. Finalmente, Juliane sale a la superficie, jadeando en busca de aire. La corriente sigue siendo fuerte y la arrastra río abajo a un ritmo alarmante. Se las arregla para ponerse boca arriba, manteniendo la cabeza fuera del agua mientras la arrastran. Esta posición le permite respirar, pero también significa que no puede ver hacia dónde se dirige. Ramas y rocas raspan su cuerpo mientras la arrastran río abajo, sumándose a su ya extensa colección de cortes y magulladuras. A medida que avanza, la mente de Juliane se acelera. Piensa en la increíble secuencia de acontecimientos que la han llevado a este momento. El accidente aéreo que debería haberla matado, los días de lucha en la jungla y ahora este viaje salvaje río abajo. Una parte de ella quiere reírse de la absoluta improbabilidad de todo esto, pero sabe que necesita mantenerse concentrada. Su supervivencia aún pende de un hilo. El río la lleva velozmente a través de la jungla. Juliane vislumbra el denso follaje a ambos lados y ocasionalmente ve animales asustados en la orilla del agua. Un pájaro grande, tal vez una garza, alza el vuelo cuando pasa corriendo. En otro momento, cree ver los ojos de un caimán mirándola desde las aguas poco profundas. La jungla está viva a su alrededor, indiferente a su lucha por la supervivencia. Después de lo que parece una eternidad, pero probablemente sean solo unos minutos, la corriente comienza a disminuir. Juliane se da cuenta de que esta podría ser su única oportunidad de salir del agua. Empieza a nadar hacia la orilla, luchando contra la atracción del río.
Sus músculos gritan en señal de protesta, debilitados por días de desnutrición y esfuerzo. Por un momento, teme no tener fuerzas para lograrlo. Entonces, Juliane ve un árbol caído que se adentra en el río. Es su salvavidas, su oportunidad de sobrevivir. Con las últimas reservas de sus fuerzas, lo agarra desesperadamente. Sus manos, débiles y resbaladizas, casi pierden el agarre, pero logra aguantar. La corteza áspera le corta las palmas, pero apenas nota el dolor. Lo único que importa es salir del agua. Centímetro a centímetro, Juliane se arrastra a lo largo del tronco del árbol hacia la orilla. Cada movimiento es una agonía. Su clavícula rota envía fragmentos de dolor por todo su cuerpo. Pero ella no la suelta. Ella no puede dejarlo ir. Después de todo lo que ha pasado, se niega a permitir que este río sea su fin. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo unos minutos, Juliane llega a la orilla del río. Se arrastra hasta la orilla y se desploma sobre el suelo fangoso. Durante varios largos momentos, ella simplemente se queda allí, con el pecho agitado mientras traga aire. Ella está viva. Contra todo pronóstico, sobrevivió a las cataratas y al salvaje viaje río abajo. Mientras su respiración se estabiliza, Juliane se levanta lentamente hasta quedar sentada. Ella hace un balance de su situación. Su ropa está hecha jirones, apenas pegada a su cuerpo. Nuevos cortes y moretones cubren su piel, sumándose a las innumerables heridas del accidente aéreo y sus días en la jungla. Está agotada, hambrienta y dolorida, pero está viva y ha progresado más en los últimos minutos que en días de caminata. Juliane mira a su alrededor, tratando de orientarse. El río es más ancho aquí y fluye más suavemente que la turbulenta corriente que ella había estado siguiendo. La jungla parece un poco menos densa y los árboles no tan altos. ¿Podría estar acercándose al borde de la selva tropical? La idea le da un rayo de esperanza. Mientras sus ojos exploran la costa, el corazón de Juliane da un vuelco. Allí, a poca distancia de la orilla, hay un pequeño barco. Es una sencilla canoa, del tipo que utilizan los pescadores y viajeros locales en los innumerables canales del Amazonas. Aunque no hay nadie cerca, la presencia del barco significa que está cerca de zonas habitadas. La esperanza surge dentro de Juliane, dándole un segundo aire. Se pone de pie y se balancea ligeramente, mientras una ola de mareo la inunda. Pero ella no cae. Ha llegado demasiado lejos, ha sobrevivido demasiado, como para darse por vencida ahora. Decide seguir la orilla del río, sabiendo que tarde o temprano se encontrará con gente. La situación sigue siendo dura. Los pies de Juliane están en carne viva y sangrando, lo que hace que cada paso sea doloroso. La jungla aquí está llena de maleza, lo que la obliga a avanzar entre marañas de enredaderas y maleza. Pero en comparación con la densa selva tropical que ha estado atravesando durante días, esto parece casi fácil. Mientras camina, Juliane se permite pensar en el rescate por primera vez en días. ¿Qué pasará cuando encuentre gente? ¿Creerán su historia? ¿Cuánto tiempo le llevará volver a la civilización? ¿A su padre? Las preguntas dan vueltas en su mente, pero intentan no adelantarse demasiado. Primero, necesita encontrar ayuda. El día avanza y el sol se eleva en lo alto del cielo. El calor es opresivo y la sed de Juliane se vuelve casi insoportable. Se detiene con frecuencia en el río para beber. Ya no le preocupa la seguridad del agua. Ella sabe que en este momento la deshidratación es una amenaza mucho mayor que las enfermedades transmitidas por el agua. A medida que la tarde se convierte en noche, la esperanza de Juliane comienza a desvanecerse. Ha estado caminando durante horas sin señales de presencia humana. El barco que vio debió haber sido dejado allí por alguien, pero ¿dónde están? Cuando la luz comienza a desvanecerse, se da cuenta de que tendrá que pasar otra noche en la jungla. Justo cuando está a punto de detenerse y acampar, Juliane escucha un sonido que la deja congelada en seco. Es débil, apenas audible por encima de los sonidos de la jungla y el río, pero inconfundible. El sonido de un motor. Con el corazón acelerado, Juliane avanza, siguiendo el sonido. Dobla un recodo del río y allí, como un espejismo en el desierto, hay un pequeño claro con un grupo de edificios. Es un campamento maderero, un pequeño puesto de avanzada de la civilización en el vasto desierto del Amazonas. Juliane apenas puede creer lo que ve.
Después de 11 días en la jungla, su terrible experiencia finalmente llega a su fin. Los trabajadores del campamento están impactados por su apariencia, una figura fantasmal que emerge de la jungla, cubierta de cortes y mordiscos, con los ojos enloquecidos con una mezcla de desesperación y alivio. Por un momento, la miran con incredulidad. Luego, cuando Juliane cae de rodillas, corren en su ayuda. Las próximas horas pasan borrosas. Los madereros le dan agua y comida sencilla, pero para Juliane sabe como la mejor comida que jamás haya probado. Limpian y vendan sus heridas lo mejor que pueden con sus limitados suministros de primeros auxilios. Uno de los trabajadores, que habla un poco de alemán, escucha asombrado mientras Juliane cuenta su historia. El campamento tiene una radio y rápidamente envían una llamada de ayuda. Juliane se entera de que grupos de búsqueda han estado peinando la jungla durante días en busca de supervivientes del accidente. Su padre, frenético por la preocupación, ha estado coordinando gran parte de los esfuerzos de búsqueda. Cuando se entera de que han encontrado a su hija con vida, su alegría y alivio son indescriptibles. A la mañana siguiente, un pequeño avión llega a la pista de aterrizaje improvisada del campamento maderero. Mientras ayudan a Juliane a subir a bordo, echa un último vistazo a la jungla que ha sido a la vez su prisión y su salvación durante los últimos 11 días. La experiencia la ha cambiado para siempre, mostrándole la increíble resiliencia del espíritu humano y el poder puro de la naturaleza. Mientras el avión despega, llevándola de regreso a la civilización y a su padre que la espera, Juliane reflexiona sobre su increíble viaje. Está agradecida de estar viva, pero también carga con el peso de ser la única superviviente. Piensa en su madre y en los demás pasajeros y siente una mezcla de culpa y gratitud que no logra conciliar del todo. La terrible experiencia de Juliane finalmente ha terminado, pero en muchos sentidos, su viaje apenas comienza. A medida que se difunde la noticia de su milagrosa supervivencia, se la conoce como la niña que cayó del cielo. Su historia cautiva al mundo, un testimonio de la fuerza de la voluntad humana de sobrevivir. En los años siguientes, Juliane lucha por aceptar su experiencia. La pérdida de su madre y de los demás pasajeros le pesa mucho. Sufre culpa de sobreviviente y trastorno de estrés postraumático, y los recuerdos de esos 11 días en la jungla atormentan sus sueños. Pero también adquiere un profundo aprecio por la vida y una profunda conexión con la selva amazónica que casi la mata y finalmente la salva. La experiencia de Juliane marca el curso de su vida. Sigue los pasos de sus padres y se convierte en bióloga especializada en mamografía. Regresa a Perú muchas veces, estudiando la misma selva tropical que fue el escenario de su increíble historia de supervivencia. En cierto modo, es su método para hacer las paces con la jungla, para honrar la memoria de su madre y las demás víctimas del accidente. Su historia se convierte en algo más que una simple historia de supervivencia. Es un recordatorio de la fragilidad de la vida, el poder de la determinación y la fuerza inesperada que podemos encontrar dentro de nosotros mismos cuando somos empujados hasta los límites de la resistencia humana. Los 11 días de Juliane en el Amazonas la llevaron hasta estos límites y más allá, pero nunca perdió la esperanza. Hoy, Juliane Koepke continúa trabajando en Perú, dedicando su vida a la conservación de la misma selva tropical que casi la arrasa. Se ha convertido en una defensora de la preservación del Amazonas y comprende mejor que la mayoría el delicado equilibrio de este ecosistema único. Mientras reflexionamos sobre la extraordinaria historia de supervivencia de Juliane, recordamos la fuerza que reside dentro de cada uno de nosotros. En nuestros momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, nosotros también podemos encontrar el coraje para seguir adelante, luchar contra probabilidades imposibles y emerger más fuertes del otro lado. Si te ha conmovido el increíble viaje de Juliane, no olvides suscribirte a nuestro canal. Únase a nosotros mientras continuamos explorando historias extraordinarias sobre la resistencia humana y la voluntad indomable de sobrevivir. La historia de Juliane Koepke sirve como un poderoso recordatorio de que la vida, en toda su fragilidad y fuerza, es un regalo precioso. Nos desafía a apreciar cada momento, a respetar el asombroso poder de la naturaleza y a nunca subestimar nuestra propia capacidad de supervivencia. Al final, no se trata solo de vivir la terrible experiencia, sino de cómo elegimos vivir después, llevando las lecciones aprendidas a un futuro lleno de propósito y gratitud.
Al concluir la historia de Juliane, nos quedamos con una sensación de asombro ante la resistencia del espíritu humano y la increíble voluntad de sobrevivir. Su historia es un testimonio de la fuerza que reside dentro de cada uno de nosotros, a menudo sin explotar hasta que nos enfrentamos a circunstancias extraordinarias. Nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros, la esperanza puede guiarnos y que el espíritu humano es capaz de superar obstáculos aparentemente insuperables. La experiencia de Juliane también pone de relieve el profundo impacto que una experiencia así puede tener en la vida de una persona. Su decisión de dedicar su vida a estudiar y preservar la selva amazónica muestra cómo una experiencia traumática puede transformarse en una fuerza para un cambio positivo. Es un poderoso ejemplo de cómo encontrar significado al sufrimiento y cómo utilizar las propias dificultades para hacer del mundo un lugar mejor. Además, la historia de Juliane subraya la importancia del conocimiento y la preparación. Las habilidades de supervivencia que aprendió de sus padres resultaron invaluables en su lucha por la supervivencia. Es un recordatorio de que la educación y la concientización, particularmente sobre el mundo natural que nos rodea, pueden literalmente salvar vidas. Mientras reflexionamos sobre el increíble viaje de Juliane, tenemos el desafío de considerar nuestras propias vidas. ¿Qué reservas de fuerza sin explotar poseemos? ¿Cómo reaccionaríamos si nos enfrentáramos a circunstancias similares? La historia de Juliane nos inspira a cultivar la resiliencia, a apreciar el valor de la vida y a afrontar nuestros propios desafíos con valentía y determinación. Al final, la supervivencia de Juliane Koepke es más que una historia asombrosa, es una filosofía de vida. Nos enseña a nunca rendirnos, a respetar el poder de la naturaleza, a valorar cada momento de la vida y a encontrar un propósito incluso en nuestras experiencias más oscuras. A medida que avanzamos en nuestra vida diaria, que llevemos con nosotros el espíritu de supervivencia y resiliencia que Juliane encarna tan poderosamente. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de una de las historias de supervivencia más notables de la historia. Recuerde, cada día es un regalo y dentro de cada uno de nosotros reside la fuerza para superar cualquier desafío que la vida nos presente. Hasta la próxima. Mantén la curiosidad, la resiliencia y nunca dejes de explorar las extraordinarias capacidades del espíritu humano. Fin.